Buenas noches, queridos participantes. En la noche de hoy estamos viendo o vamos a iniciar el cuarto encuentro de este segundo corte. Vamos a compartir pantalla, por favor, y entonces podemos empezar ya la clase. Ya vamos para allá, vamos a tomar el capture correspondiente, ¿sí? Vamos a llegar hasta el- la primera diapositiva, ¿verdad? Y bueno, vamos a tomar nuestro capture de pantalla. Muy bien. Ya tenemos el capture por acá. Esperar un momento para poderla guardar. Bien. Me disculpan, pero hoy ha habido bastantes problemas con el internet. Creo que saben que hemos estado con muchas fallas a nivel nacional. Entonces, bueno, de verdad que se escapa a veces de las manos el hecho de hecho, la reunión fue reprogramada por ese mismo motivo, pero el día de hoy se está celebrando, gracias a Dios, con la intención pues que de darles el mejor servicio. Vamos a terminar acá de tomar la asistencia para empezar la clase. Ok, muy bien. Ya hemos guardado la asistencia. Bueno, entonces salgamos de acá. Y pues el día de hoy vamos a dar inicio a este cuarto encuentro con la siguiente minuta de trabajo que trata acerca como de lo que veníamos tratando de la unidad aritmético-lógica, por supuesto con la correspondiente introducción, que es el recordatorio de lo que hemos visto antes de manera muy breve. ¿Qué vamos a ver de la unidad aritmético-lógica? Pues vamos a ver un poquito desde de la historia, desde cuándo ella se creó, cuáles son los sistemas numéricos que ella trabaja, qué tipos y partes contiene esa unidad aritmético-lógica, recordando esto porque ya lo habíamos visto, y dentro de las operaciones, que sabemos que son varias, vamos a hacer hincapié en un ejemplo de multiplicación. ¿Por qué? Porque en la multiplicación sin signos se dan desplazamientos de bits. Por último, vamos a hacer un repaso de complemento a 1 y a 2 y enfocaremos después unas pequeñas características que tenemos que tomar en cuenta si nosotros deseamos comprar una memoria RAM para un dispositivo y vemos que algunas de ellas, cuáles son tan importantes y la importancia de ellas para tomarla en consideración. Y por último, bueno, la despedida. No olvidemos entonces que para la introducción les puedo decir que estamos trabajando con la unidad 3 que se titula Unidad Aritmético-Lógica. Y dentro de ese contenido, pues nos hemos dispuesto en clases anteriores a hablar de qué es lo que ella realiza. Hemos visto que se encarga de realizar, como la palabra misma lo dice, operaciones tanto aritméticas como lógicas. Aquí podemos ver a mano derecha algunos de los componentes que son los 5 registros que podemos ver acá. Estos son los operandos, que son los registros que me van a permitir tener esos dos operandos para poder realizar, dependiendo de cuál sea la operación matemática, la cual se va a definir acá. Estos son los flags o banderas que se activan en función de, sí, en función de, digamos, de algo que haya ocurrido en la operación. Él puede actuar como un bit de acarreo y este que está aquí, que es el resultado final o definitivo. En cuanto a la historia, pues esa historia está muy interrelacionada con el señor von Neumann, que como nosotros sabemos fue el precursor de
del uso de programas y datos en un mismo lugar, o lo que es lo mismo es lo llamado el programa almacenado. El señor von Neumann trabajó a partir de 1945 con un grupo de colaboradores y en ese momento se había creado el EDVAC, pero posteriormente en el año 46 siguió con sus estudios, sus trabajos y crearon un ordenador, el cual pueden ver a mano derecha, se encuentra en el Museo Nacional de Historia Estadounidense y él como tal tiene características fundamentales. Primero, trabajaba con el sistema de numeración binario. Las palabras eran de 40 bits, quiere decir que yo tenía, digamos, 2 palabras de 20 bits. O lo que es lo mismo, estaba conformado esos 40 bits por 5 bytes. Y la memoria como tal era de 1024 palabras, equivalente a 5,1 kilobytes. Importante que veamos que este tipo de ordenador en un inicio trabajó con el complemento A2, que vamos a ver, a repasar más adelante, porque en clases anteriores ya lo habíamos visto. Y con respecto a los registros, nos habla de que tenía el registro acumulador y el multiplicador cociente que llamaron MQ. En cuanto a los tipos, a los sistemas de numeración, pues se trabaja básicamente en el binario. Sin embargo, eh, para ellos es importante trabajar con complemento a 1, complemento a 2. Para complemento a 2, el complemento a 2 es muy empleado porque permite trabajar con los números con signo. ¿Ok? Y en cuanto a los tipos de unidad aritmético-lógica, ¿verdad? Los tipos de unidad aritmético-lógica, podemos ver que pueden ser de dos tipos, de coma fija y coma flotante. Y las partes, como ya lo habíamos indicado, teníamos operadores aritméticos lógicos que son los que me van a permitir decir qué operación voy a realizar, pero lo más importante son los registros. Las entradas son los registros A y los registros B, que en este caso lo que me están representando son de 4 bits, ¿ok? Tanto A como B son de 4 bits. Muy bien, entonces, la función F es como un registro de banderas o de estado, que eso me dice si ha habido algún problema en la operación. Si ha habido algún problema en la operación matemática. Y por el otro lado, pues yo tengo que tener un registro de direcciones de interrupción. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Porque eso va a tener que ver con el seguimiento de cada una de las instrucciones de un programa. Bien. Ajá, en cuanto a las operaciones, tenemos operaciones simples y operaciones complejas. Dentro de las simples ya habíamos hablado en clases anteriores que teníamos las aritméticas que podían ser suma, resta, multiplicación y división, tomando en consideración que ella pasa a ser una operación compleja y que esa unidad aritmético-lógica pues necesitaría como de una circuitería especial que pudiera ser un poco costosa. Para la parte de las operaciones lógicas tenemos el AND, el NOT, el XOR, el OR y el XNOR también. Para las operaciones de desplazamiento podemos tener desplazamiento de bits, bien sea a la derecha, a la izquierda o rotacionales. Para las operaciones complejas, sabemos muy bien que las unidades aritmético-lógicas pueden diseñarse y en la medida en que ellas requieran de operaciones que sean menos sencillas, va a haber más coste, más energía que se trabaje y por lo tanto mayor refrescamiento dentro del computador. Por ende y por tanto, los costos de diseño serán muchísimo más elevados. Aquí tenemos un ejemplo que quise dar de una operación matemática que es la multiplicación sin signo, en la cual yo tomo en cuenta 2
números, ¿ok? Que no tienen signos. Los fundamentos como tal, el fundamento que se trabaja para la multiplicación es que si yo multiplico por 0 me va a dar 0 y si multiplico por 1 me va a dar el mismo multiplicando. Y también tenemos que recordar que cuando yo multiplico dos números, el que está en la parte superior se llama multiplicando y el que está abajo con el signo por se llama multiplicador. Entonces, cada uno de los dígitos del multiplicador se va multiplicando por todos los dígitos del multiplicando. Esa es la intención, lo básico que nosotros manejamos. Y la idea básica es que nosotros vamos haciendo la multiplicación como por etapas. En este caso se van a hacer una especie de sumas parciales y se va a ir haciendo un desplazamiento a la izquierda en función del bit más menos significativo del multiplicador. En cuanto a las necesidades que yo debo tener tomar en cuenta para pues crear una arquitectura que me permita sostener esta operación matemática, si yo tengo dos números que tienen n bits y m bits, necesito un registro. El resultado tiene que tener una capacidad de bits igual a la sumatoria de los bits de cada uno de ellos. Ejemplo, si yo tengo un número con 4 bits y otro también con 4 bits que voy a multiplicar, necesito en el resultado un registro que albergue el resultado que tendría que tener 4 bits. Recordemos que en este caso vamos a tener registros que van a ir almacenando el resultado. R4 sería el que me dé el resultado final y R3 es como una especie de temporal. Por acá podemos ver claramente esta arquitectura. Vamos a colocarla acá. En la arquitectura, pues, yo puedo observar mis registros. Uso el registro 1 y el registro 2 para los operandos. Este contador, el contador de programa, que es el que me va a permitir decir en qué instrucción qué instrucción o qué estoy realizando. R4 es el que me dará el resultado final y R3, ¿verdad? Es como la especie de auxiliar. En este caso, este sería un acarreo interno. ¿Ok? Entonces vamos a mirar no solamente esto, sino un algoritmo, pero centrémonos acá en el diagrama. Vamos a colocarlo un poquito más pequeño para que podamos decir con ejemplos, ¿sí? Muy importante, ¿qué cosa? Que inicialmente nosotros el registro que es como una especie de acumulador, que es R3, lo inicializa en cero, al igual que el contador del programa, y que los registros R1 y R2 son los que son los que contienen a los operandos, se les asigne cada uno de ellos. Importante que nosotros vamos a utilizar un lazo repetitivo en el cual tenemos que mirar que R2, que es el multiplicador, es el que tiene una cantidad específica de bits. Entonces, si R2 ha llegado al máximo, ¿verdad? Perdón, si nosotros estamos tomando al multiplicador, que es el que está abajo, necesito saber si el bit vale 0 o 1. En función de si vale 0 o 1, yo voy a ver qué voy a hacer. Si el bit vale 1, sencillamente a R3, en R3 debe quedar almacenado R3 más R1. ¿Por qué? Porque sencillamente no cambia el multiplicando, perdón. En cambio, si es 0, tengo que incrementar el contador. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna modificación y lo que queda en R3 se queda igual. ¿Por qué? Porque al multiplicar por 0 me da 0. Lógicamente yo tengo que hacer un desplazamiento hacia la derecha. ¿De quién? De el resultado R3, porque yo me voy moviendo hacia la derecha porque voy tomando en consideración, voy de izquierda a derecha, que voy trabajando con unidad, decena, centena, unidad de mil cada vez que vaya multiplicando. Por lo tanto, cuando yo vaya en el segundo bit, ese correspondería a las decenas y entonces el registro R3 tiene que haber sido desplazado a las decenas. En este caso voy a seguir
voy a seguir realizando la operación y todo la operación, es decir, voy a ir recorriendo al multiplicador hasta que ese contador sea igual al número de bits que tiene R2. Bien. Y si ese contador llegó al número de bits, pues realizo ya inmediatamente. Ya puedo decir que R4 tiene almacenado el resultado final. Vamos a ver la operación matemática como tal. Y corto, vamos a ver digamos como una especie de corrida muy cortica que voy a hacer para al final hablar de complemento a 1, a 2 y algo de la memoria RAM. Bueno, aquí como ejemplo tenemos que vamos a multiplicar 6 por 9. Eso sabemos muy bien que en base 10 da 54. El número 6 representado en binario está conformado por 0, 1, 1, 0. Ajá, ¿por qué? Porque este 1, que es el segundo bit menos significativo, lo debo multiplicar por 2, 1 por 2, 2. Y este 1 lo tengo que multiplicar por 4, 1 por 4, 4. Si yo sumo 2 y 4, eso me da 6. Con respecto al de abajo, si yo multiplico 1, lo debo multiplicar por 2 elevado a la 0. Eso sería 1 por 1, 1. Y este número 1, que está como bit más significativo, sería 1 multiplicado por 8. 1 por 8, 8, más 1 que tengo acá son 9. Quiere decir que esta es la manera de representar 6 en binario y 9 en binario. Para iniciar con la multiplicación, el primer bit menos significativo del multiplicador, porque recordemos que este señor que está aquí se llama multiplicando y el que está abajo se llama multiplicador, podemos ver que es 1. Ese número 1, al multiplicarlo por lo de arriba, me da exactamente lo mismo y es el valor inicial que yo tengo acá. Cuando paso este amigo que está acá, ¿quién es? Estos ceros que están aquí es porque el segundo bit, que es 0, el menos significativo es 0, quiere decir que me anula todo esto y coloco 0. A partir de las decenas, digámoslo así, en notación de decimal, o de la segunda posición menos significativa, empezaría a escribir 0 para todos estos. Serían 4 bits con 0. ¿Ok? Hago la sumatoria 1 a 1, entonces este 0 lo bajo, 1 más 0 da 1, 1 más 0 da 1, 0 más 0 da 0 y 0 acá. Después de esto, ¿qué voy a observar? Que el tercer bit también es 0. Por lo tanto, entonces vuelvo a repetir los 4 bits. A partir de la tercera posición menos significativa, coloco 4 bits con valor 0. Hago la suma, bajo el 0, bajo el 1, 1 más 0 es 1, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, y este 0 lo bajo. Pero tenemos que el último bit del multiplicador es 1, por lo tanto escribo exactamente 0, 1, 1, 0 aquí abajo y comienzo a hacer la sumatoria. Bajo el 0, 1 y 1, 0 más 0 da 0, estoy sumando, ya no estoy multiplicando. 0 más 1 es 1, 0 más 1 es 1, 0 aquí y 0. Ojo, este 0 ustedes me dirán, profesora, pero usted ¿por qué coloca ese 0? Recuerden que habíamos dicho que cuando yo tenía 4 bits cada uno de los operandos, el resultado, que es el que está abajo marcado en rojo, tiene que tener 4 más 4, 8 bits para poder reflejar el resultado. Entonces nuestro resultado, si nosotros nos ponemos a ver, es 54. ¿Por qué es 54? Pues este 1 lo voy a multiplicar por 32. ¿Por qué? Porque es potencia 2 a la 5, eso me daría 1 por 32, 32. Este 1 lo multiplico por 16, sería 32 y 6, 48. Este 1 que está aquí me daría 4. 48 y 4 son 52 y este 1 lo tengo que multiplicar por 2 que me da 2, 52 y 2, 54. ¿Qué quiere decir eso? Que ya realicé la operación matemática. Ahora vamos a ir viendo cómo van avanzando los valores en cada uno de los registros. Entonces, en el registro R1 va a aparecer el 6 y en el registro R2, como ustedes lo pueden ver, aparece el 9. El contador lo inicializamos en 0, al igual que el registro 3, que es un registro que acumulador, digámoslo así. Entonces empezamos a hacer la operación matemática, que nos damos cuenta que el primer bit del R2, que sería el multiplicador, es 1. Y aquí lo vemos que estamos en este porque está en rojo.
¿Qué quiere decir? Que como vale 1, sencillamente en R3 almaceno el mismo valor, hago la suma de el multiplicando con R3. Entonces, si yo sumo el multiplicando con estos ceros, me va a dar el mismo multiplicando. ¿Bien? ¿Qué hago posteriormente? Lo voy a ver en la próxima. Corro, ¿verdad? Corro. ¿Por qué corro? Porque esto que estamos viendo aquí, este cero que está aquí, este cero que es el del acarreo interno, este cero que está aquí, que es la posición, 0110 está aquí en el registro 3. Entonces, ¿qué me va a tocar? Que esta cantidad, ¿verdad? Yo voy a irla sumando con 4 bits más. Si yo tomo en cuenta esto, pues tengo en este momento, 4 que tengo aquí y este son 5. Por lo tanto, voy a ir corriendo hacia la derecha el próximo bit y eso lo pueden ver acá. Si se dan cuenta que en R4 voy corriendo el resultado. Este cero que está aquí es el cero que ustedes están viendo acá, que queda solo. Este cero, ¿ok? Lo voy corriendo. Es ese cero que queda solo y que yo voy bajando y voy observando aquí al final. Entonces vuelvo a revisar. El contador obviamente lo voy a iniciar, le voy a sumar 1 y en este momento voy a empezar a mirar al segundo bit, que es lo que ustedes pueden ver a continuación. Ya en este momento estoy viendo el bit que viene, que es ¿quién? 0, 0, 1, ¿verdad? 0, 0, 1. Entonces, tengo que verlo y ese bit vale 0. Por lo tanto, yo sencillamente lo que hago es, como vale 0, no me va a modificar, no me va a cambiar nada. Y por ende y por tanto, me va a quedar el mismo acumulador que tengo, que sería 0011. Esto se va a repetir porque el tercer bit va también a valer 1. Obviamente estos son pasos que se van a ir repitiendo. Lo que me interesa es que ustedes vayan viendo cómo se va a ir desplazando el resultado. Va a haber un desplazamiento del resultado, que es el que vamos a ir viendo a medida que el resultado se va a ir presentando en R4. ¿Okay? A medida que vamos a ir avanzando y hacemos el desplazamiento hacia la derecha. Bien, entonces eso fue lo que quise ejemplificar acá. Es una corrida en frío, pero vamos a continuar aquí hablando del próximo tema, que es el complemento a 1. Ya lo habíamos visto en clases anteriores, pero quería dejarles esta información. El complemento a 1 en binario no es más que un NOT. Es como que yo tenga el complemento a 1 de 1, ¿quién es? 0. Y el complemento a 1 de 0 es 1. Es todo lo contrario. ¿Para qué se utiliza el complemento a 1? Es útil computacionalmente y a nivel de electrónica para representar números negativos en un sistema en el cual se esté tomando en cuenta, obviamente, el signo. Vamos a ver un ejemplo rápidamente acá. Y lo podemos ver. Y acá me piden que haga una suma de dos números. Uno de ellos es negativo. Entonces, dice que sume menos 1 con 2. Aquí me permití colocar el 1 en base 10 y llevarlo a binario, que sería 7 con 8 bits. Sería 7 bits con 0 y el último con 1. Eso me representa 1 en base binario. Si yo quiero representar 2 en base 10, sencillamente sería 0000, 6 ceros, 1 en el segundo bit menos significativo y 0. Le voy a hallar el complemento a 1 al número 1 para poderlo expresar como negativo. Entonces sería, los 7 primeros ceros pasan a ser unos y el último 1 pasa a ser 0. Este número es el que ustedes pueden ver acá arriba. Aquí en verde lo marqué, es el que está encima y ese es menos 1. En la parte de abajo tengo 2. A menos 1 le sumo 2 y obviamente como lo hice yo aquí me va a dar 1. Que en binario tiene que corresponder a esta cantidad que están viendo aquí a mano derecha y que yo estoy subrayando. ¿Qué pasa? Como yo hice el complemento a 1 y voy sumando de 1 en 1,
0, le sumo 0, me da 0. 1 más 1 me da 0 y llevo un acarreo. Quiere decir que 1 más 0 me da 1, más el acarreo me vuelve a dar 0. Vuelvo con acarreo. 1 más 1 me da 0. Vuelvo con acarreo. 1 más 1, 0. 1 más 1, 0. Hasta que llego acá. Y esos 8 bits no me van a poder permitir representar al acarreo. Por ende y por tanto, ese acarreo es el que ustedes están viendo aquí abajo que yo tengo que sumar para que realmente me dé el resultado verdadero de esta operación matemática 2 menos 1. ¿Ok? Entonces, eso ocurre para el complemento a 1. ¿Qué pasa cuando yo estoy hablando del complemento a 2? El complemento a 2 se realiza en función de pasos. El primero es tomar el número positivo equivalente. El segundo paso es invertir o llevar a complemento a 1, que es cambiar los ceros por unos y los unos a 0. Y el tercer paso es añadir 1 a todo el número invertido, ignorando cualquier desbordamiento. Entonces, vamos a ver un ejemplo para poderlo ejemplificar muchísimo mejor. Me dicen que encuentre el complemento a 2 del siguiente número. Dice 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Lo primero que tengo que hacer es hallarle su complemento a 1. Entonces empiezo del bit más significativo al menos significativo. ¿Cuál es el complemento a 1 de 1? 0. De 0 es 1. De 1 es 0. De 1 es 0. De estos dos ceros son estos dos unos que están aquí. Y de 1 es 0, de 0 es 1. Muy bien. Ese complemento a 1, ¿verdad? Me está significando que vale 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Pero ¿qué me dijeron? Para poder hallar el complemento a 2 le tengo que sumar a eso 1 en el bit menos significativo. Entonces 1 más 1 me da 0, llevo 1, 0 más 1 me da 1. 1, bajo el 1, bajo el 1, bajo el 0, bajo el 0, bajo el 1 y bajo el 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que le encontré el complemento a 2 a un número binario. Muy bien. Eso es un ejercicio que pudiera salir en el libro. ¿Cómo encontrar el complemento a 2 de un número binario? Sencillamente, primer paso, cambiar los ceros a 1, llevarlo a complemento a 1 y al último sumarle 1. Bien. Estos son ejemplos y acá me voy a permitir presentarles ya la parte que tiene que ver con características importantes que tenemos que tomar en cuenta para cuando querramos elegir una memoria RAM. Parte de las características, porque no me voy a poner a leer toda esta información, sencillamente tienen que ver con la placa base. Tanto la interfaz como la frecuencia están relacionadas con la placa base. Nosotros no podemos tomar eh, una interfaz diferente a la ranura o al slot que encaje en esa placa base, en esa placa base. Entonces, no podemos cometer también el error de pensar que las interfaces son retrocompatibles. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos memorias DDR1 que ya están en desuso, o DDR2 o DDR3, que son las que están más usadas, son memorias más actualizadas. Eso no quiere decir que sean compatibles con las anteriores. Que eso no nos equivoquemos en cuanto a eso y que tomemos en consideración que los módulos de memoria, por ejemplo, DDR2 se llama PC2, DDR3 se llama PC3. Y tampoco nos olvidemos de qué cosa, de que los slots de los ordenadores de escritorio y de una computadora de escritorio y de una portátil no son los mismos. Por otro lado, es muy importante tomar en consideración la frecuencia de la placa base con respecto a la de la memoria. Vamos aquí a dar un ejemplo en el cual que nunca podemos montar en una placa base que tiene una frecuencia de memoria mínima de 1333 MHz, una memoria RAM que tenga menos que ella, 800 MHz. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de características que nos podrían hacer perder dinero.
o también dañar como tal la circuitería de nuestro computador. Importante que tomar en cuenta en cuanto a la memoria RAM, pues sencillamente que de acuerdo al número de canales podemos tener multicanales y pues se supone que los multicanales son los que me van a permitir tener una idea de que el ancho de banda va a funcionar, el ancho de banda va a ser muchísimo más rápido y por lo tanto la respuesta de la memoria RAM. Otra característica muy importante es la latencia, que es el tiempo que ella tarda en estar disponible para realizar una instrucción. Hay que tomar en cuenta que tenemos que tomar en cuenta que para una latencia es mejor tenerla con menor latencia para que funcione más rápido, pero esto me implicaría un problema de costos. Vamos a tener que, pues, hacer como un equilibrio entre lo que tenemos disponible para tomar y la disponibilidad en cuanto al costo, porque las memorias RAM, a medida que son más versátiles, pues son más costosas. Y por último, no se me puede olvidar la marca de la memoria que voy a adquirir. Pues hay muchas, pero las que tienen mayor fiabilidad, las más conocidas en el mercado, son las Kingston, las Munchkin, las OCZ, Corsair. Entre ellas, no quiere decir que existan otras que no sean buenas, pero son las más conocidas en el mercado. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Espero que ustedes hayan podido adquirir un poco más de conocimientos con respecto a la unidad aritmético-lógica y también la memoria RAM, que forma parte de la memoria principal que maneja un ordenador o un computador. No se diga más, pues les deseo una feliz y bendecida noche, que estén ustedes muy bien. Agradezco que hayan esperado para poderse conectar. A aquellos que no lo pudieron hacer, lo entiendo, lo comprendo porque lo he venido viviendo últimamente, en donde tenemos un poquito de fallas de conectividad. Sin más que decir, me despido de ustedes deseándoles una feliz noche y recordándoles que la segunda actividad, jóvenes, para quienes han preguntado, muchos mensajes han preguntado, yo que he contestado, lo mismo que está en la cartelera informativa y lo mismo que se encuentra en la descripción de la segunda actividad. Recuerden que la segunda actividad se va a activar este fin de semana. Por favor, jóvenes, no lo olviden que la información está en la plataforma. Muchísimas gracias por su atención. Otra cosa, recordemos que es una actividad interactiva. Por favor, seguir las instrucciones que se les da. No olvidar enviar las respuestas, porque si ustedes no envían las respuestas, sencillamente no va a aparecer calificación alguna. No serán calificados. No aparecerá su calificación en el calificador, valga la redundancia. Importante que lean muy bien todas y cada una de las instrucciones que se les dan y las sugerencias. No se diga más, pues feliz noche, muchas gracias por su atención. Que estén ustedes muy bien. Hasta luego.